Papá y mamá eran lectores incansables. De hecho, mi padre con 84 años sigue siendo un lector voraz. Yo crecí en un hogar donde era habitual encontrar libros y revistas en cualquier lado. Viví la lectura en la infancia como un juego, algo placentero. Escuchaba a mis padres compartiendo lecturas en voz alta. Fui hija única por mucho tiempo y los libros, las comiquitas, las pinturas, los libros para colorear y la plastilina eran una forma de mantenerme ocupada, porque era insoportable. A los 4 años me mandaron a estudiar kinder a Colombia por alguna circunstancia familiar que hubo que yo todavía no termino de dilucidar. Y allí pude aprender a leer y escribir con todas tranquilidades y para mí fue muy fácil el adquirir el hábito de la escritura, pues el aprender a descifrar las palabras y a trazarlas, porque ya yo venía dibujando. Y mi mamá de niña también, hay una imagen de ella que es cuando a veces que me iba a dormir ella venía y me cantaba aquello de tengo una muñeca vestida de azul, que para mí fue como el primer acercamiento a la poesía, ¿no? A través de la música. Y además tuve unos maestros fabulosos, ¿no? Cuando estaba en primaria, ya cuando me vine para acá, doña Flor Líbano de Rondón y el profesor Rubén Rondón, que eran los directores y los maestros del Colegio Domingo Irving, ellos tenían una manera muy particular de inducirnos a nosotros a la lectura y a la escritura, porque doña Flor nos mandaba hacer composiciones acerca de un tema determinado y nos pedía que ilustráramos la composición. Y el profesor Rubén también, el profesor era así como que nos leía y luego nosotros continuábamos con la lectura que él tenía. Él nos abría esas posibilidades, ¿no? con la historia de la lectura de distintos temas. Y teníamos una biblioteca pequeña, pero muy nutrida, a la cual teníamos acceso ahí en el colegio. Y habían revistas de National Geographic, habían manuales para construir cosas, para hacer juguetes, para hacer muñecos, libros de biología, todos con full ilustraciones. Y eso pues para nosotros fue una bendición, para mí fue una bendición. Las mayores alegrías con los libros, cuando llegaron la colección de cuentos de Faulín a casa, eso fue así uno de los regalos hermosos que me hicieron mis padres. Cuando leí Mujercitas y encontré ese personaje de Jo March, que era la rebelde, que era la peleona, que era la que defendía a todo el mundo, no sé, pero ahí hubo una resonancia y me sentí como como que me encontré en ese personaje. Y para mí las lecturas son una alegría porque he encontrado en ellas respuestas a muchas cosas, ¿no? También, por ejemplo, hay otra cuestión que tiene que ver con la lectura que me gustó muchísimo, con 100 años de soledad, cuando a medida que iba leyendo, ¿no? Iba viendo la presencia de la magia en toda la narración, ¿no? La escena de este señor cuando está forjando los pececitos, los famosos pececitos aquellos que le estaba fundiendo metal, la escena
donde la protagonista empieza a elevarse. Es decir, yo siento que en esa lectura hubo mucha magia y por alguna razón a mí eso pues me atrapó. Esa es de las cosas que a mí me ha brindado la lectura, el encontrar respuestas, el viajar a través de la narración y el poderme salir de mi entorno, ¿no? De abstraerme totalmente. A mí si un libro me atrapa en las 4 primeras páginas, hasta que no lo termino, no lo suelto. He tenido que desarrollar disciplina para agarrar y comenzar a leer y parar y hacer otra cosa y luego volver al libro. No, pues yo soy de las que agarro el libro y hasta que no lo cierro, última página, no lo dejo. En relación a la lectura, cuando leí Días y Noches de Amor y de Guerra, son unas narraciones breves que hizo Eduardo Galeano acerca de personas que de hecho existieron y que fueron perseguidos políticos en algunos casos, ¿no? Es decir, el sentir lo que es ese miedo, muchas de esas narraciones breves, me movió muchísimo y sin darme cuenta es la misma sensación que puedo tener hoy día en relación a todo el entorno, ¿no? El proceso migratorio, la gente que ha tenido que huir por asuntos políticos, etcétera, etcétera. Otra que me causó tristezas, pero yo masoquista al fin volvía al bendito libro ese, fue El amor en los tiempos del cólera. Por ese tener que, el amor demorado, el tener que hacerse ancianos para encontrarse, el vivir cumpliendo con el deber ser impuesto por otros, ¿no? Entonces, yo cada vez que podía, que tenía algún bajonazo así emotivo, agarraba el bendito libro, ¿no? Decía, bueno, algún día se van a encontrar, pero malo que van a oler escaparate al final, cuando se encuentren. Y hay otro, que es La tejedora de sombras, de Jorge Volpi, que es la historia de Cristiana Morgan, y el libro arranca con el suicidio de la protagonista. Es una novela, sí, basada en personajes que existieron. Ella fue estudiante de arte y psicoanalista, y es la historia que ella tiene de amores, sí, que no se ajustaban, porque tanto ella estaba casada como este señor Harry Murray, que también estaba vinculado con el psicoanálisis. Cada uno estaba casado, tenía su respectiva pareja. Ella fue paciente de Gustav Jung. Esa historia pues a mí me chocó un poquito, ¿no? Me entristeció al inicio, es decir, desde el inicio, y la tristeza fue a lo largo de toda la lectura. Y un evento, y hay dos eventos vinculados, dos cosas vinculadas con los libros que me causan mucha tristeza. Una, cuando mi nieta se fue a vivir a Barquisimeto, yo le tenía acá en casa, ella su biblioteca desde muy pequeñita, su rincón con los juguetes y todo. Tener que agarrar los libros, empacarlos, decirle, mírate, esto es lo que va. Hacer ese proceso fue muy triste para mí, ¿no? Sin saber que aproximadamente un año y tanto después, se iba a repetir la historia, porque ellos decidieron emigrar. Y yo tuve que ir a Barquisimeto a desmontar de nuevo la biblioteca que le había mandado desde acá. Lloramos las dos muchísimo, porque era decidir qué libros se van, qué libros se quedan, qué libros vamos a regalarle a los primos, a las primitas de ella, qué libros me traía yo de regreso a San Cristóbal. Y fue un desprendimiento muy duro, fue muy rudo. Y otra cosa tristeza que me da con los libros, cuando me los roban. Eso me pone así como que me sale el dragón completo, ¿no? Dos libros en particular que me han dolido mucho. El uno sí fue un robo descarado, que fue Cómo dibujar con el lado derecho del cerebro, de Betty Edwards. Y el otro sí fue, bueno, le presté el libro a una amiga que necesitaba hacer un trabajo,
este libro de Diosas, Musas y Mujeres, de Monte Ávila Editores, y a ella se lo roban de su casa. Y no conseguimos el libro por ninguna parte. Y este libro pues siempre yo lo conseguí cuando estudiaba en la universidad y como que lo atesoré. Hay libros que uno atesora y hay libros que uno conserva. Esos han sido los momentos tristes. La primera fue Pearl Book. Ella fue una misionera norteamericana que vivió en China y tiene un libro que se llama Viento del Este, Viento del Oeste. Lo conocí por mi mamá, que le encantaba esa autora. García Márquez, por supuesto. Alejo Carpentier. De Alejo Carpentier yo leí hace un montón de años una novela que se llama La consagración de la primavera. Esa novela me la prestó una compañera de la universidad, y es la historia de un revolucionario y la historia del vínculo de un revolucionario con una bailarina. Eso me gustó muchísimo. Memorial del convento de José Saramago. Rayuela de Cortázar, aunque Rayuela no la leí así como ellos mandaban, ¿no? De estar retrocediendo, no pude con eso y la hice totalmente lineal. De Cortázar me gustan algunos cuentos, no todos, ¿no? Tiene cosas muy buenas como para mí, ¿no? Henry Miller, Los trópicos de Capricornio, el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer. Anaïs Nin, el libro este de Fuegos, Pájaros de Fuego. El Delta, por supuesto, y uno de los diarios que tengo que me gusta mucho su proceso, ¿no? Ella empezó a trabajar también la parte del psicoanálisis. Pedro Gómez Valderrama con La procesión de los ardientes, que es un autor colombiano que me gusta bastante. Manuel Puig con El beso de la mujer araña. Janet Winterson, que es una escritora que trabaja mucho la parte de la erótica. Alan Watts, que fue como un acercamiento a la filosofía oriental, a todo eso, claro, con una visión como más relajada, ¿no? Menos ortodoxa de lo que es lo que son las filosofías orientales. Por supuesto, Isabel Allende, me encanta. El último que leí de ella se llama Largo pétalo de mar, que trata de la migración de los migrantes que llegaron desde Europa a Chile. Está basada en hechos reales. Hay un libro que tengo por acá que se llama Verte desnudo, que es un compendio de cuentos eróticos donde se trabaja la imagen del cuerpo masculino, bueno, de los cuerpos, pues no solamente del hombre. Ahí participan varias escritoras europeas, hispanoparlantes, pues. Y también participa Cristina Pérez Rossi, que es una escritora uruguaya. De las autoras mexicanas, Laura Esquivel, Ángeles Mastretta. Hay una que se Poniatowska, hizo una biografía de Tina Modotti, acerca del trabajo de Tina Modotti, de la vida y el trabajo de Tina Modotti. Y también hizo una biografía de esta pintora Leonora Carrington, ella de por sí es todo una caja de sorpresas, ¿no? Y venezolana, Ana Teresa Torres. De ella hay un libro que me gusta mucho, que es La escribana del viento.
que es una especie de novela con bases históricas también. Colombianas, Laura Restrepo, la novela está de Delirio, que trata también, hay unos toques ahí de cuestiones de trastornos mentales y cosas de ese tipo. Y por supuesto, doña Florence Thomas, que es una feminista de origen francés que está radicada en Colombia, y su trabajo pues ha sido como una línea conductora para mi propio trabajo con lo que tiene que ver con el feminismo. Leer para mí ha sido viajar. Hay un autor que se llama Félix Martí Ibáñez, desde la época, hace un montón de años. Él era médico y era escritor y era el editor de la revista MD, y tiene un libro que se llama Las Pagodas, ¿no? Entonces eran las aventuras de quien yo suponía que era el mismo autor y un amigo que se llamaba Galadón, y toda la historia transcurre en Nueva York, entre fiestas y cosas así, aventuras literarias, y el serio era el escritor, ¿no? Y el otro, el Galadón, era un tipo desordenado que bebía vodka y buscaba aventuras por todas partes y se desordenaba con mucha frecuencia. Y él también tiene un libro que se llama, ya te voy a decir, algo así, Vuelta, por aquí lo tengo. ¿Dónde está? No, aquí está. Dice, Viaje alrededor de mí mismo, que es la experiencia de sus viajes por todos los países de Oriente, Japón, Tailandia y todo ese tipo de lugares, ¿no? La manera como él va narrando, la descripción que hace de los lugares, de los sabores, se enfoca mucho también en la parte de las costumbres, las comidas. Eso me ha gustado. He viajado con los libros, con diferentes historias. Me ha servido para reencontrarme, porque muchos textos han habido partes donde yo digo, épale, esto se vincula conmigo, con mi experiencia de vida o con las cosas que siento. Me ha servido también para sanar heridas. Sí, ha sido como un complemento a todo mi proceso emocional y ha sido una gran herramienta. En ese caso, por ejemplo, te puedo nombrar a Linda Shears Leonard, que es una analista junguiana. Está también Jan Shinoda Bolen, está Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés, que ese es un libro al que regreso con cierta frecuencia. Y me gusta mucho porque ella, a partir de cuentos infantiles, habla de los arquetipos de lo femenino, ¿no? de los roles que nosotras vamos asumiendo a lo largo de la vida. También me ha servido para mi formación, porque no solamente como docente, sino también como artista, pues. Una de las cosas, porque mi formación artística ha sido prácticamente que en solitario, ¿no? Es decir, pocas son las ocasiones en las que he estado tomando cursos o estudiando algo específico que tenga que ver con ese trabajo, porque da la casualidad que cuando ya llego a esos estudios ya yo vengo realizando un trabajo previo. Vamos a bajar esto de acá. Todo esto que tú ves acá tiene que ver con mi trabajo. Todo esto que está acá tiene que ver con la cerámica, ¿no? Historia, procesos, acá técnicas de escultura, técnicas de cerámica, historia de la cerámica, por ejemplo. Todo esto también tiene que ver con cerámica. Y aquí tengo esta biografía de esta mujer que es fascinante, que es Beatrice Wood, una ceramista norteamericana,
que trabajó hasta muy avanzada edad y que era una mujer bien adelantada para su momento. Tengo Las manos en el barro, que es una compilación de ceramistas venezolanas de los años 70, 80, por ahí yo creo, 80, 90, por ahí. Todo esto tiene que ver, aquí está La Consentida, aquí está todos los textos que tienen que ver con Frida Kahlo, aquí está Tina Modotti, Isadora Duncan, que me encanta, la historia de su vida, y esto que tú ves acá también. Todo esto tiene que ver con trabajo, desde técnicas de pintura acrílica, acuarela, construir la anatomía, este libro de Isabel Aretz, El traje del venezolano. Esta fue la primera enciclopedia que yo compré de trabajo, que aquí hay de todo, desde tejido creativo hasta madera, cerámica, todo lo que tú ves aquí. Esto es como el lugar de los tesoros para mí. El arte de tejer, que este fue un libro que heredé de mi mamá, que mi mamá fue tejedora toda la vida, una mujer muy hábil por las manos. Libro. Una anécdota era que ya cuando a mí me dejaban salir sola a la calle, pues, ¿sabes? En esa época, te dejaban así, y ya tenía más o menos cierta edad, como 12, 13, 14 años, que me mandaban al supermercado a comprar algunas cosas para la casa. Yo siempre me las ingeniaba para rendir el dinero de manera tal de poder llegar, o bien sea con una revista o bien sea con un libro, porque en esa época en el CADA tú podías conseguir libros también. Una anécdota reciente es que por mucho tiempo estuve detrás de un libro de Julia Cameron que se llama El camino del artista, ¿no? No lo compré en su momento por Amazon, y estando en Cúcuta llegó un amigo a conversar y trae un libro forrado. Si yo no veía la portada, ¿no? Entonces cuando agarro y abro el libro, da la casualidad que es el libro de Julia Cameron. Y yo le digo, yo te estoy buscando desde hace rato. Entonces me dice, tranquila, vamos a fotocopiarlo. Entonces yo tengo mi copia del libro de El camino del artista. Otra cosa, por ejemplo, así mi primer diccionario ilustrado. Eso fue así como que uno de los regalos maravillosos que tuve de mis padres, ¿no? Que me ha gustado. Soy muy amiga del verso libre, ¿no? Y quizás también eso se deriva por el trauma que tuve cuando estudiaba segundo año, que teníamos una profesora de castellano que a la hora de enseñar la rima y la métrica de la poesía, pues fue así como poco estratégica, y en realidad lo que en mí en particular lo único que generó fue rechazo, ¿no? Por la imposición que tenía a la hora de enseñar. Poesía, ¿qué te puedo decir que me gusta Ramos Sucre. Hay un poema de Federico García Lorca que se llama Cementerio Judío, que si lo lees ahorita suena muy familiar y lo puedes vincular con todo lo que nos está ocurriendo también en el mundo. Neruda me gustó en la adolescencia, ¿no? 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero ya después como que no fue uno de mis favoritos. Me gusta mucho la poesía de Esdras Parra, Alberto José Pérez, Antonio María Flores, y la poesía de Leonardo Padrón. Hay un libro de él que se llama Tatuaje, que es muy bueno. De las mujeres, que también, así, te voy a dar apenas unas pocas, porque son muchas las que me gustan. Hay una en particular que fue de las primeras poetisas que llegué a leer, Adelmira Agustini. Está la poesía de María Calcaño, de Elena Vera, de Lida Franco. Hay una que publicó solamente 3 libros antes de fallecer, que se llama María Inmaculada Barrios. Hay de ella uno que se llama Materia Incierta. La mujer era psicoanalista también y escribía prosa poética, ¿no? Hay otro libro que tengo acá que se llama Isabel, que es una edición casi que artesanal. Yo te lo voy a mostrar ahora para que lo puedas ver. Venezolana también, el trabajo de una amiga
que está en Colombia, que se llama Beximar Sepúlveda, no sé si tú la conoces. Y, por supuesto, la que ha sido para mí una maestra, que es Alicia Torres, que de ella te quiero leer un poema, si me dejas. Mujeres de Atenas. Nosotras en tiempos de guerra somos unas combatientes admirables, aunque nuestros heroísmos estén hechos a la medida de un libro que nunca se escribió. A veces entregamos nuestras joyas a una causa que no entendemos del todo, pero que íntimamente detestamos, y luego cuidamos como siempre de la casa, con una expresión ambigua en las mañanas, que no es de miedo, pues no somos temerosas, aunque la visión de muelles y aeropuertos nos estremezca hasta la náusea y nos persiga en el sueño. Es verdad que hilamos más que de costumbre, pero es que estas telas recias nunca alcanzan para la vastedad de nuestros lechos. Casi todas tenemos la tendencia a coleccionar las cosas más triviales, como caracoles y vidrios coloreados, y también todas pasamos muchas horas inmóviles frente a los espejos, como tratando de develar algún misterio, pero está visto que nunca es suficiente. Solo nosotras sabemos cuánta amargura esconden unas manos quietas, cuánto oscuro deseo anida en lo sereno, cuánta violencia late en la sumisión. Nadie nos llama por las tardes, y cuando rezamos a la sombra del altar del sacrificio, pedimos de rodillas cosas que pertenecen a otra tierra y a otro cielo, a otro modo de estar en esta piel. Nunca hablamos con las otras del futuro, ese terreno fatal de la esperanza, pero frecuentamos secretamente los oráculos, con sus vísceras sagradas, con sus hojas de eucalipto y sus sibilas, e indagamos afanosas en el aire cualquier signo que confirme nuestra más íntima sospecha. Jamás nos confesamos impotentes, pues nuestra fuerza reside en el silencio, mas al quedarnos solas a la orilla de la noche interminable, rogamos a los dioses una tregua o un cambio sutil para la historia.